Ángeles. Fíjate que nos empezaron a llamar varias personas a nuestro WhatsApp y hay una pregunta que no queremos dejar pasar. Vamos a entrar al tiro el tema de las ISAPRES y que tiene que ver con Mario, aprovechando que usted está acá, un artículo que es el artículo 299 de la propuesta constitucional que aparentemente haría que las Fuerzas Armadas, pero fundamentalmente la Armada, no puedan resguardar mares y lagos. ¿Es tan así? La Constitución establece un marco para las Fuerzas Armadas y dice las Fuerzas Armadas son estas instituciones, cosa que no dice de la policía. Espérese, no se está escuchando, vamos a tener que arreglar eso. A ver, él dice que es tan así y está refiriéndose al artículo 299 que en su inciso 1 habla de cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea. Ahí está. Entonces usted dice, ya, vamos con ese punto. Bueno, en ese punto la Constitución es categórica, es perentoria, no te deja margen. Dice las Fuerzas Armadas tienen estos roles, ¿no es cierto? Seguridad externa, integridad territorial, en caso de agresión externa, dice. En caso de agresión externa, o sea, no te deja espacio en tiempo de paz. Uno podría decir, bueno, pero en el caso de los estados de excepción, que tampoco las mencionan, yo creo que están muy mal redactados los estados de excepción, pudieran entonces las Fuerzas Armadas en caso de catástrofe, por ejemplo, colaborar. No lo dice la Constitución, ahí va a haber un lío. Pero ¿qué pasa con todos los otros roles que las Fuerzas Armadas cumplen? Por ejemplo, la Directemar, Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante, que es la que está a cargo del control de drogas en los puertos, que es la que hace el salvataje, que es la que en el verano, ¿no es cierto?, rescata a la persona que se está ahogando, que es la que tiene a cargo los capitanes de puertos, los lagos, en zonas lacustres. ¿Qué pasa con el servicio aéreo de rescate? Aquí se cometió un tremendo error. Hubo muchos que estaban en la línea dura de los constituyentes que eran de la idea de que el militar no se sale ni un milímetro del cuartel, salvo caso de guerra. Por eso también se eliminó el estado de emergencia. Lean, escuchen por favor las declaraciones de los constituyentes. Mario, pero dice además que colaboran con la paz y seguridad internacional conforme a la política de defensa nacional. Paz y seguridad. ¿Cuál va a ser la política de defensa nacional? Eso lo vamos a definir después en una ley, ¿no? Paz y seguridad internacional, pero no la nacional. Pero conforme a la política de defensa nacional. En caso solo de paz y seguridad internacional, no la nacional. No, pero para lo internacional a veces también podrías tener una política de defensa nacional. O sea, no, si esto está de acuerdo, si la política de defensa, la última está firmada por el ex ministro que habla. ¿Cómo se corrige esto que usted dice que nos va a meter en un problema? Aquí lo que hay que hacer, y no está en ninguna de las propuestas, me parece grave, en la Constitución. Debe haber una reforma urgente para permitir que las Fuerzas Armadas sigan haciendo lo que hacen hoy día en tiempo de paz y sin estado de... No, la FACH también, que hace el Servicio Aéreo Rescate, etcétera. O sea, esto hay que corregirlo urgente, pero ninguna de las propuestas lo ha planteado. Mario, le propongo lo siguiente, vámonos al artículo 44 que es el derecho a la salud y queremos preguntarles a nuestros invitados, ¿no es cierto? Ya lo decíamos, estamos con Emilio Santelices, exministro de Salud, lo mismo, Álvaro Erazo, también exministro de Salud, en gobiernos distintos, por cierto. De Sebastián Piñera, exactamente, Michelle Bachelet. Y quiero preguntarle por lo siguiente, queremos saber si efectivamente el texto constitucional va a significar que en los hechos terminan las ISAPRES tal como las conocemos hoy día, o si eso va a ocurrir sí o sí. Lo que yo he estado leyendo es que esto va a ocurrir sí o sí, independiente si gana la apruebo o el rechazo, solo que en la gradualidad, cómo eso se va a materializar, es lo que está en juego. Y esto se suma a las importantes pérdidas que las ISAPRES califican de millonarias en este semestre que acaba de terminar, con más de 73.000 millones de pesos solo en pérdidas. ¿Por qué? Porque no han podido aumentar sus planes. Álvaro, ¿se terminan las ISAPRES tal como las conocemos hoy día? Sí, se terminan las ISAPRES tal como las conocemos. ¿Pero es independiente la apruebo o rechazo? Lo que pasa es que son dos procesos en marcha. Uno, el proceso de reforma, que lleva años la discusión. Partimos con la posibilidad de construir una reforma con comisiones. Durante el periodo de la presidenta Bachelet, el presidente Lagos hizo una reforma que fue la creación del auge y posteriormente varias comisiones han quedado a mitad de camino y lo que recoge la nueva Constitución es crear un sistema nacional de salud y dentro de ese nuevo concepto que establece como principio el derecho a la salud que esté garantizado para todos los chilenos sin estarle mirando la billetera. No es riesgoso que se terminen las ISAPRES si no tenemos todavía lo suficientemente robustecido el sistema público de salud. Pero eso terminando un día para otro, en la actual forma como seguros que están privilegiadas por la seguridad social, cosa que en el mundo no existe. Es Chile, el laboratorio donde se les dijo a las ISAPRES, señores, ustedes tienen el 7% de una. Y eso se acaba.
Las ISAPRES pasan a ser seguros Eso, complementarios. independiente si gana la prueba o el rechazo. Pasan a ser seguros complementarios. No, eso es parte... Eso es parte de la Ya, reforma. pero de todas formas hay que decirle a las personas que están en eso, esto no es de un día para otro. ¿Cómo, No es de un día para entender? otro. O sea, legalmente Porque lo que está establecido es que se va a presentar un proyecto de ley para la creación del Sistema Nacional de Salud. Y ese proyecto de ley Y ese nos dará sistema cierta gradualidad en su minuto. va a tener prestadores privados y prestadores públicos. Fíjate que FONASA tiene más de 25.000 prestadores privados inscritos en la libre elección. Y de tal manera que esos prestadores privados, la clínica alemana, el centro médico, la consulta, eso sigue existiendo. Lo que se termina es la lógica de ISAPRES, El seguro que tuvieron privado. el 7% de las cotizaciones, y como las personas saben que cotizan el 10%, el 7% va a ir a un fondo común, un fondo mancomunado que no es solo de Chile. Esta cuestión no se le ocurrió a los venezolanos ni a nadie, se le ocurrió al sistema nacional en todo el mundo. La OMS ha recomendado esto. Nosotros como católica, yo soy profesor de la Universidad Católica, recomendamos crear un seguro Ya, pero único. esperemos un ratito. La Universidad de Chile también lo recomendó. Preguntémosle a Emilio Santelice, Emilio, porque acá estuvo con nosotros el exministro de Salud, Jaime Mañalich, y él dijo, yo estoy de acuerdo con que las ISAPRES van a desaparecer y propongo que el camino es tener un solo fondo que dice, que reúna todas las cotizaciones, ¿no es cierto? Y que de ahí se repartan a multiseguros. Que uno, O sea, que uno vaya donde quiera. y que la ISAPRE se va a convertir en un seguro complementario. Pero a ver, visualicemos esto. ¿Se acaban realmente y puede el sistema tolerar ese fin? Bueno, efectivamente, tanto con lo que está escrito en el borrador de Constitución como la propuesta de este gobierno, las ISAPRES se terminan. Sin embargo, yo creo que la discusión aquí es mucho más profunda. Es cómo avanzamos efectivamente en seguridad social, en salud. Pero espérese, Y ¿está eso- de acuerdo con que terminen las ISAPRES usted? Lo que pasa es que la discusión va más allá. Las ISAPRES son una consecuencia de un modelo que ya ha puesto fin porque la sociedad está buscando otros aleros y otros caminos, como es robustecer desde la seguridad social la salud. ¿Y estamos preparados para y eso yo lo suscribo plenamente. Ahora, el desafío que tenemos como país, como sociedad, a propósito, Mirna, de su pregunta, es que ¿cómo lo vamos a hacer de tal forma que, dada la contingencia que vivimos, no le generemos falsa expectativa a la población, haciéndole ver que porque apoyamos estos derechos sociales en salud, esto se va a lograr al día siguiente? Porque eso sería engañarlos. Y eso creo que es extraordinariamente central en la discusión. Y a su pregunta, no estamos preparados. Y no estamos preparados, ¿por qué? Y le doy algunas cifras. El informe recién de la glosa 6 que se le entregó a la Comisión de Hacienda del Senado, de presupuesto, muestra que las listas de espera se han incrementado de manera sustantiva podría y aumentar aún más las particularmente listas de espera. en este último periodo. Y tal cual lo que está escrito acá, que no solamente cambia el modelo de financiamiento, no solamente que sea un seguro único, sino que habla de un fondo único, que es distinto, es un tema técnico si quiere, pero hay que asumir lo que significa. Acuérdense que lo que habla la Constitución es de un fondo único. Y entonces desaparece el seguro. Hoy día trabaja el FONASA con lógica de seguro. El GES es una lógica de seguro, hay una prima de atrás. Todo eso, a la luz de lo que aquí está escrito, se tiene que transformar. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que con esas 3.400.000 personas que están hoy día en ISAPRE, a la luz de esto, van a tener que entregar su 7% a esta solidaridad. A este fondo único. Y ellos van a tener, los que tengan recursos, que según algunos estudios dicen que van a ser solamente 1.200.000, van a poder comprar, regalar, llamémoslo así, 7% y comprar un seguro que ya deja de ser complementario. ¿Por qué? Porque hoy día el seguro complementario se entiende que está por sobre, ya sea el FONASA o ya sea el ISAPRE. Claro, se paga aparte. Digamos. Se paga aparte. paga aparte. Entonces, esos 2.400.000... Con tu sueldo, pero aparte. O sea, Claro, con una... esos 2.400.000 van a tener que ir a unirse a las listas ya de 2 millones y fracción. Ya, y esto va a aumentar. etcétera. Preguntémosle a Marco Enrique. Marco Enrique, el sistema de salud, porque aquí hay una preocupación de la ciudadanía. Aquellos que se atienden en clínicas privadas dicen, lo hacemos porque evidentemente de esa forma nos atendemos más rápido que si vamos al sistema de salud. ¿Está preparado el sistema de salud hoy día, público? Usted dice que no, ¿no es cierto? El exministro Santelices. Marco Enrique, ¿está preparado el sistema? Actualmente el sistema de salud chileno tiene colapsos, estrés, tensiones. Tía Pikachu y los constituyentes. Muchos de ellos hicieron cosas sensacionales. Una de ellas es esta, que es una idea de la derecha a nivel mundial. La enfermedad de unos como problema de todos es una frase de Pompidou, un momio. Un momio se le ocurrió que la salud es un espacio raro de la vida, distinto, esencial.
No existe esta idea de que sálvese quien pueda los sistemas de salud del mundo. Son todos solidarios. La enfermedad de uno es problema de todos. Lo que hace la Constitución es bien brillante. Dice, mire, efectivamente vamos a tener que reordenar un poco las cosas. La libertad de elegir atenta contra la salud de todos nosotros, porque la salud suya me afecta a mí. Que fue el principio con que Piñera, y usted estará de acuerdo, exministro, hicieron el proceso de vacuna. Un proceso de vacuna que fue universal, gratuito y sin libertad. Yo tengo 3 Sinovac, nunca me preguntaron si podía elegir entre Sinovac o... Yo puse el brazo y me tocaron 4 vacunas sin ninguna libertad. Los constituyentes, a mi juicio, reordenan la conversación y dicen, mire, en salud va a haber un sistema donde hay menos libertad, efectivamente, y efectivamente, lo dice usted muy bien, Un sistema nacional de salud. el 88% de Chile gana menos de $1.000.000, con lo cual, efectivamente, el texto constitucional se preocupó del 88% de Chile. Efectivamente, el 12% de los chilenos que ganan más de $1.000.000 van a tener un desafío adicional. Eso es cierto. Pero la pregunta es, ¿el texto constitucional está llamado a fijar qué? ¿La política pública? No. Fijar principios rectores, que Chile se llama Chile, que la dignidad humana es insalvable, que es lo más importante. Y lo segundo, dice la Constitución, es que en salud la prioridad es la solidaridad. Y después la mayoría, volvemos al debate de siempre, lo decía muy bien en materia de defensa, la mayoría, ustedes, nosotros, los expertos, tendremos que discutir, el pueblo de Chile... Vamos. ¿Qué prioriza? Y el sistema de ISAPRE está colapsado. Cito al gerente de la ISAPRE por otras razones muy distintas. Pandemia mediante, problema con las licencias médicas, es un tema extremadamente complejo. Claro. Por tanto, la pregunta es para la gente. ¿Va a tener derecho a elegir entre el privado y el público? Sí. ¿Va a haber sistema mixto? Sí. ¿En dónde Pero me habrá atiendo? un énfasis ¿En dónde me solidario atiendo? en que la enfermedad de Mirna será problema Ya, mío también. pero lo que está diciendo el exministro Santelices, Mario, es que lo que va a terminar ocurriendo es que las listas de espera van a aumentar. ¿Es así realmente? Lo hemos estado discutiendo en varios otros debates. Si es que se implementa este sistema. Depende de la propuesta que haga el gobierno, primero, porque Porque esto no tiene está que ser zanjado llevado en a la ley. Constitución. Con la ISAPRE tenemos una paradoja. La mayoría de la gente que está en la ISAPRE, si no toda, quiere quedarse en la ISAPRE y no se quiere ir a FONASA. Y en FONASA, la enorme mayoría de la gente que está en FONASA quisiera estar en una ISAPRE. Mira la paradoja tremenda, ¿no es cierto? Luego... Claro, pero un problema, recordemos cómo se financian las proporciones de ISAPRE. está bien. Vamos al hecho Yo estoy en concreto. ISAPRE, Entonces, 18% y me llevo la mitad a la torta. espérate, pues, Corríjame. Marco Enrique, no me dejáis hablar. Entonces, Va rápido la entonces, ¿es normal, está bien mantener como estamos hoy día? No. Lo que se propone universalmente, tienen razón los dos médicos, los dos exministros, es ir hacia fondos solidarios, donde mi 7%, que no es íntegro el 7% porque una parte de accidentes del trabajo, pero el 7% va a un fondo, un gran fondo solidario. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, y la pregunta del millón, ¿por qué aquí sí y con el 10% de la AFP no? Porque este 7% no es acumulable, este 7% se gasta todos los meses. Se gasta. Yo pongo el 7% del tope todos los meses en una ISAPRE igual y no me gasto ni un cuarto al año y los PERLA igual me quieren subir el plan. Y aparte dicho sea que de siempre es paso. más caro que un 7%, lo que Sí, pagamos. dicho sea de paso, igual, no es que eso es, ahí va el tema interesante, Ya. que ese es el adicional. Entonces, sí, pero hay modelos que pugnan aquí, el inglés, el holandés, etcétera. Y aquí tengo que reconocer que la persona que nos ha ayudado, nos ha orientado, es don Emilio Santelices. Él es nuestro gurú en el caso mío, en el tema de salud, así que voy a estar contando cosas que con él hemos dialogado. Entonces uno podrá poner todos sus 7%, el mío que yo cotizo por el tope, por el máximo, con la persona que cotiza por el mínimo, todos a un fondo común. En ese fondo común, más fondos públicos, va a permitir un plan universal y con ese plan universal se va, ¿no es cierto?, la persona a tener un estándar adecuado, garantizado, ¿no es cierto?, salud, pero la discusión es, ¿quién te va a otorgar ese plan universal? ¿Va a haber competencia como pasa, entiendo, en Holanda, donde compiten Preguntémosle, con el Álvaro, Estado? Pero quiero dejar hecha una pura pregunta más. Diga. Señores de la ISAPRE, que nos están diciendo hoy día que van a quebrar, durante 2 años, 2019-2020, tuvieron utilidades récord, gigantescas. Pero que dice que la imposibilidad de reajustar No. los planes los tiene. ¿Qué les pasó con esas en la utilidades? bancarrota. Ese mismo número No, que leíste pero tú en espérate. pérdida era, 76. era de Francesco, ganancia. pregunta al señor de la ISAPRE, ¿qué hicieron con la plata? La retiraron. No guardaron plata para la época de vacas flacas. Entonces no nos vengan a echar la culpa a los usuarios de que a ustedes no les queda plata hoy día, porque cuando tuvieron utilidades gigantescas, esa plata se fue a los dueños. Entonces, ok, las ISAPRE no hacen nada para que alguien pueda tratar de defenderla. Yo estoy de acuerdo finalmente con... Álvaro, ¿qué va a pasar con FONASA, que es lo que le importa a los 14 millones de personas Dijo que están? apruebo, Mirna. Acá ¿Qué decir dijo? que No, apruebo. estoy de acuerdo. Ay, Dije estoy ya. de acuerdo y dije que depende de una ley, no de Ya, esta muy bien. constitución. ¿Qué va a pasar con los 14 millones de personas que forman parte de FONASA hoy día? Mira, lo ¿Se van a ver primero, afectados o no? lo primero es decir un solo tema dos temas sobre las ISAPRE.
1,3 billones de pesos durante más de 10 años acumularon en sus arcas. 1,3 billones. 2 años han tenido pérdida, solo 2 años. Para el periodo de la post-pandemia, porque en la pandemia ahorraron plata. La gente no iba a atenderse. Pero post-pandemia, ahí aumentaron los problemas que tienen hasta el día de hoy. Y otro tema, aquí se habla de la libertad de elegir, que todos vamos a poder elegir nuestro plan. ¿Sabes cuántos planes tienen las ISAPRES hoy día? 50.000 planes. Ya, Yo los quedé desafío corta, que iba los a decir vean. como 20.000. 50.000 planes. ¿Es posible que un chileno, una chilena, pueda entender esos planes? Entonces es una vergüenza. Y nos olvidamos de otras cosas. Los planes sin útero. En el siglo XXI, ¿alguien hubiera tolerado que las mujeres no tuvieran planes con cobertura Claro, pero ya de no útero? están- ya no están esos planes. Pero esa es la forma pudimos llegar a eso. como hicieron de la seguridad social. Y lo último, les pusieron un 2% del Estado chileno, les pasó plata para que hicieran planes decentes. Ya, pero Entonces, hoy espéreme, día, Álvaro, FONASA, pero, Mirna, pero- FONASA, vamos, déjeme terminar. Que termine. A ver, Álvaro, eran las reglas del juego igual, ¿ah? Eran las reglas No es del que juego, ella- por no es eso que le digo, las ISAPRES el legislaron cambio, solas. el fondo mancomunado no se nos ocurrió ni al señor Santelice ni al señor Erazo. Es una decisión a nivel de políticas públicas, a nivel global, de que los recursos vayan a un fondo mancomunado, donde haya solidaridad. Fíjate que en el periodo de Lagos, quisimos hacer un fondo de compensación de riesgo. ¿Qué nos dijo la derecha? Van a expropiar las cotizaciones y no nos Era el 2% permitieron. del 7, ¿no? Era un fondo de compensación de riesgo, no lo Ya. pudimos hacer. Entonces, FONASA, por supuesto que está preparado. Está preparado porque para hacer una reforma hay que tomar una decisión. Si no, no vamos a hacer nunca la reforma. Ya, pero- Hoy día tenemos listas de espera. Hay listas de espera, Emilio, le porque doy ese es el la palabra. argumento de la derecha. Sí. Hay listas de espera, no se puede hacer ahora. Va a ser gradual. Si a nadie se le ocurre la torpeza de No, hacerlo pero en si un la año, en pregunta es 2 si va a años. aumentar la lista. No, ¿Va a aumentar yo- la lista de espera o va a disminuir la lista de espera? Yo creo que es interesante el relato histórico que nos hace Álvaro, pero a la gente hoy día de a pie, cuando sabe que la capacidad, tal cual lo muestra la Comisión de Productividad del Gobierno, ¿no es cierto? Una comisión muy prestigiosa, muestra que las capacidades para avanzar en atención primaria universal entre 15 y 65 años, las capacidades del sistema solo podrían dar cuenta para dar cobertura al 40% de la población. Entonces, me parece interesante hablar de historia política. Yo lo podría hacer también contando que yo fui uno de los propulsores del GES cuando mi contrincante en el colegio médico No, yo no era... estaba de contrincante, era director No, no de eras tú. FONASA. No. Ah. Por favor, Yo era déjame director terminar. de FONASA. No, por favor, no estoy hablando de ti. Era Juan Luis sé Carlos, cómo- socialista, pero y esa es sé la historia. cómo la derecha actuó en ese minuto. Pero es que esa es Y la lógica conozco que a la no hay que derecha cómo instalar. actuó en ese minuto, que no Pero a ver, quiso el auge. no te enojes y no me No, canceles. estoy diciendo. Lo que te quiero decir, No, si no lo cancelo, lo apruebo. el mensaje hoy día hacia adelante es que los desafíos sanitarios son de tal magnitud que lo que tenemos que mirar es hacia adelante cómo Pero, Emilio, resolvemos para- las necesidades del pero país para ser más claro y no todavía. instalarnos en la historia. No, pero si hay que Baja- contar la van a historia, bajar porque acá con se este nuevo miente modelo, mucho, pues, con este Emilio. nuevo modelo, ¿van a bajar las listas de espera o van a aumentar las listas de espera? Las personas van a recibir antes o después el pago por sus licencias. ¿Va a mejorar o no va a mejorar la salud? Es que esa otra mentira No, es que se dice, es que esto va a ser de un pero día para déjame otro. hablar, pero a ver, no me canceles, déjame No, hablar porque esto no le hace yo bien lo- a la gente. yo lo apruebo. No hay que sumar. No, lo que como esta- usted dice que no podemos hablar de historia, que lo está prohibiendo, que yo hable la historia, suma cero, yo le digo, o sea, no me esto, cancele la Tú historia. quieres dejar la discusión en No, sumacera yo a estoy objeto dando el que la marco. gente no se ilustre No. acerca de lo que va a No pasar. hago eso, Emilio. Yo no caigo en ese juego. Lo que quiero decir respondiendo a la No pregunta. se ponga nervioso, don Emilio. que hoy mire día, que no- si no, Ya, pero estoy- escuchémonos porque si no, no va no va a caigamos lograr en esa terminar ninguna picantería, parte. por favor. No ¿Mejora? caigamos en esa Ya, picantería. a ver, no, Lo que- ¿mejora o no mejora el sistema, Emilio? A ver. Básicamente la lista de espera, que es la gran pregunta. Lo medular, que es lo primero que ofrece la Constitución, estamos de acuerdo en que tenemos que avanzar bajo el alero de la seguridad social, y quienes estamos por el rechazo suscribimos ese acuerdo en donde el país tiene que, de cara a la gente, ofrecerle seguridad social en salud. Ya. Pero a continuación hay que ser responsable porque por ganar un referéndum, el 4, no podemos generar falsas expectativas porque eso es dramático. Y en eso hay que ser sincero, Pero dice intelectualmente que va a honesto ser también. gradual, dice Va a ser Álvaro gradual, Erazo. y es un Lo derecho que dice social. acá es que vamos a tener un fondo único, y el fondo único a continuación dice nos conduce por una serie de interrogantes que no están resueltas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el GES? Porque el GES Eso lo dice la se ley. entrega bajo una lógica de seguro. ¿Qué es lo que pasa en la transición
cuando la gente pone como bandera de lucho, terminemos con las ISAPRES, y ese no es el tema cómo le otorgamos a la población seguridad social. ¿Qué va a ocurrir entre medio con una persona que está con un tratamiento de cáncer? No olvidemos hoy día que iba a quedar en el abandono. 54.000 personas al año diagnóstico de cáncer. ¿Qué va a ocurrir con esa población? Entonces, cortito, lo que porque no necesitamos acaba de es ocurrir. entregar certeza. Esa es la Pero pregunta. usted no sabe qué va a ocurrir. En el fondo va a quedar... Usted dice no sabe lo que va a ocurrir y usted para Mira, terminar, porque se nos acabó el auge y el seguro catastrófico que se ha ido impulsando desde las políticas públicas, desde FONASA, por supuesto que ha ido mejorando, reduciendo las listas de espera, pero queda un tremendo desafío por hacer. Por eso que estamos planteando una reforma, no porque las cosas están bien, pero aquí hay un engaño sistemático, porque hacen creer que la gente que vive en La Pintana se va a poder atender en la clínica alemana con esta lógica de la libertad de elección de la derecha. Eso es falso. Aquí la gente hace bingo, aquí tiene que juntar plata para poder atenderse, porque efectivamente faltan recursos. Fíjate que ISAPRES, lamentablemente FONASA, se nos acabó el tiempo, pero es tan importante el tema de la salud que los dejamos invitados nuevamente. ¿Les parece? Muy bien. Porque Después de la necesitamos prueba seguir. nos juntamos. A todo nuestro panel, gracias A los por haber cuatro, estado los con cuatro. nosotros. Los cuatro vamos a volver a hablar del tema salud, que es uno de los temas más sentidos por la ciudadanía. Apasionante. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos Mucha con pasión. más.